archivos de borde o archivos VLN. Usaremos estos archivos para recortar áreas, como también para hacer perfiles topográficos o cortes topográficos. Este trabajo lo haremos sobre un archivo grid que ya está configurado, ¿ya? Y acá nosotros necesitamos reducir esta área para hacer un emplazamiento, por ejemplo, de una construcción, pero de forma ya más reducida. Es así que podemos utilizar estos archivos de borde. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos el archivo de curvas de nivel, nos vamos al menú Map y utilizamos la opción Digitize. Esto es para delimitar el área que queremos recortar. Activamos esa opción y vamos marcando sobre determinados puntos que nosotros quisiéramos marcar. Se abre una ventana en la cual se van adicionando las coordenadas de cada uno de esos puntos. Si yo quiero recortar un área, es un polígono. Entonces, ¿cuál es la definición de polígono? Un polígono está definido a partir de que su punto inicial coincide con su punto final. Entonces tenemos que cerrar este polígono. ¿Cómo cerramos? Simplemente cerramos en la ventana que se nos ha abierto, copiamos las coordenadas del punto 1 y copiamos o pegamos en la última fila. Estamos creando o estamos cerrando el polígono. Esto lo guardamos en nuestra carpeta de trabajo con la extensión VLN. Estamos creando un archivo VLN y le decimos guardar. Cerramos esta ventana y ya tenemos un área definida sobre la cual pretendemos hacer el recorte. El siguiente paso es ir al menú Grid y vamos a utilizar la herramienta o la opción blanquear. Entonces le decimos blank, me pide sobre qué archivo va a trabajar, es sobre nuestro archivo base que le hemos denominado coordenada, le decimos abrir, me pide qué archivo VLN va a utilizar, seleccionamos el archivo que hemos creado por defecto, le decimos abrir y me está generando un nuevo archivo grid. Le vamos a denominar área a este nuevo archivo grid y le digo guardar. Me indica acá que ha completado la operación, le decimos aceptar. Voy a borrar este archivo de curvas de nivel que tenemos en pantalla y voy a llamar, ¿sí? Puedo ir a adicionar con mapa de contornos y ahí tengo área, el nuevo archivo grid. Le digo adicionar, nos ha adicionado el nuevo archivo grid, pero el área que nosotros hemos seleccionado, ¿sí?, está recortada. Acá yo tengo todos los elementos que están fuera del área definida, pero yo puedo en algún momento requerir todos los elementos, ¿sí?, los datos que están dentro del área que yo he seleccionado. Para eso vamos a borrar esto nuevamente. Para eso voy a ingresar al otro ambiente de trabajo de Surfer, que es Worksheet o la hoja de cálculos. Ingresamos aquí a Worksheet y vamos a abrir el archivo VLN. Abrimos el archivo VLN. Estos son los datos del archivo VLN que básicamente nos dan las coordenadas, ¿ya? Y para hacer ese cambio, lo que yo tengo que hacer en la casilla 1B, el número 1 lo reemplazo por el número 0. El número 1 lo reemplazo por el número 0 en la casilla 1B. Guardo esa modificación que hemos hecho, guardamos ese cambio, cerramos Worksheet y nuevamente hacemos el blanqueo. Nos vamos a Grid, Blank, coordenadas, el archivo grid base, el archivo VLN y va a crear un nuevo archivo grid. Le vamos a llamar área 2, le decimos guardar, se ha completado la operación y le digo aceptar. Ahora voy a volver a adicionar ese archivo como mapa de contornos área 2. Y ahí tenemos que solamente
los datos que están dentro del área que hemos delimitado se generan en nuestro mapa de contornos. A partir de esto, lo que vamos a hacer es generar un recorte ya en algo más específico, ¿sí? Tenemos nuestra área de trabajo como práctica, que está delimitado por los puntos G, B, B3 y G3, es nuestro terreno, por decir, ¿no? Y dentro del terreno queremos emplazar una construcción, ¿no?, que está delimitada por este polígono, ¿no? Un polígono que ya tiene dimensiones definidas, ¿sí? Tiene 8 metros por 10 metros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a extraer las coordenadas de cada uno de los vértices, y los tenemos acá, esas coordenadas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es recortar a partir de estas coordenadas que ya están bien definidas. Entonces nuevamente me voy a Surfer, llamo al archivo base de grid, esta es nuestra área de trabajo, y queremos delimitar el área donde se pretende emplazar una construcción. Entonces lo que yo hago es seleccionar el mapa de contornos, nos vamos a Map, Digitize. Entonces yo puedo marcar un punto en cualquier lugar, la idea es abrir la ventana. Una vez abierta la ventana, me voy al bloc de notas donde ya tengo las coordenadas de los 4 puntos. Simplemente las copiamos y las pegamos en el bloc de notas o en la ventana de texto de Digitize. Aquí tenemos que de igual manera tengo que yo cerrar, ¿sí?, cerrar las coordenadas. Esto ya está cerrado porque si se fijan el punto 1 es el mismo del punto 5, o sea, ya hemos cerrado la poligonal y lo vamos a guardar. Le vamos a denominar construcción. Está con la extensión BLN. Ya. Aquí lo que hay que tener cuidado antes de cerrar esta ventana es cómo está configurado estos datos, ¿sí? Tenemos que respetar eso. Fíjense, los decimales están con puntos, la separación de los datos está con coma y con un espacio. Luego está la coordenada Y, los decimales con punto, ¿sí? Eso acá también estamos viendo que se está respetando eso, ¿no? Coma, estamos delimitando con coma y un espacio. Ese es el formato en el cual se tiene que manejar. Acá no estoy utilizando Z, ¿sí? Cuando yo trabajo con Digitize en el mapa me genera Z más la coordenada Z, pero nosotros solamente hemos generado la coordenada X y Y. Entonces ya tenemos nuestro archivo BLN. Lo que vamos a hacer es guardarlo. Ya lo hemos guardado con construcción, lo voy a reemplazar y lo cerramos. El siguiente paso es irnos a Grid, Blank, ¿sí? Seleccionamos el archivo base, coordenadas, el archivo BL en construcción y vamos a generar un nuevo archivo Grid, ¿no? Cons 1 le vamos a poner. Construcción. Ya voy a quitar esto de esta ventana y voy a adicionar el mapa de contornos a partir de cons 1 y ahí está, ¿no?, el área delimitada. Lo que nos interesa es lo que está dentro de esta área, entonces tenemos que hacer la modificación en Worksheet. Abrimos el archivo BL en construcción y en la casilla 1B cambiamos 1 por 0. Guardamos las modificaciones, salimos de Worksheet y nos vamos a Map,
adicionar mapa de contornos, perdón, tengo que usar nuevamente blank, ¿no? Blank, coordenadas, en nuestro archivo bln construcción, y voy a crear un cons2 para no reemplazar. Me dice que ya lo he generado, y ahora recién voy a adicionar el mapa de contornos solo del área que nos interesa, que correspondería a esta área que se ha definido. Ahora lo que vamos a hacer es cortes, ¿sí? Cortes o perfiles transversales o longitudinales, ¿sí? De la misma manera yo inicio mi trabajo con adicionando el mapa de contornos, de coordenadas, y sobre esto vamos a generar cortes. Nuevamente seleccionamos, nos vamos a grid, perdón, a map y digitice. Un corte yo lo voy a hacer a partir de 2 puntos, ¿no? Entonces arbitrariamente seleccionamos 2 puntos, ¿sí? En la ventana se van generando esos datos, ¿ya? Esos 2 puntos me están definiendo un corte. Le digo guardar, ¿sí? Con bln, y va a ser nuestro corte 1. Le digo guardar, cerramos esta ventana, ¿no? Aquí con una línea vamos a dibujar más o menos la línea. Solamente es una referencia esta línea, ¿no? Sobre la cual se ha hecho el corte. Ya, el siguiente paso es ir a grid, slice, corte. ¿Sobre qué archivo va a ser el corte? Sobre coordenadas, nuestro archivo grid base. ¿Qué bln va a usar? Va a usar el corte 1. Le digo abrir, y acá me va a generar 2 tipos de archivos, bln y un dat. En esta parte solamente vamos a utilizar, o sea, solamente vamos a hacer que cree el bln, ¿sí? Entonces acá va a generar, perdón, un archivo dat, ¿sí? Un archivo de datos. Aquí le vamos a poner corte 1 también. El nombre es el mismo, pero como está con diferente extensión, pues no se va a reemplazar, ¿sí? Estamos generando un archivo DAT, ¿sí? Un archivo de datos. Le digo OK, nos vamos a Worksheet y abrimos el archivo DAT. Acá está nuestro archivo DAT. Abrimos el archivo DAT. Y aquí tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones. ¿Qué es lo que hago? Elimino la columna AB, copiamos la columna D a la columna A, eliminamos la columna B y también la columna D. Aquí, ¿qué es lo que tengo básicamente? En la columna A, si nos fijamos, son distancias acumuladas, ¿sí? O las progresivas que podríamos llamar, ¿sí? Y en la columna B tengo las elevaciones. Entonces, a partir de las progresivas y de las elevaciones se va a graficar el perfil. Aquí nos falta añadir un dato. Lo que tengo que ver acá es el número de datos que tengo. Acá tengo 126 datos, se ha generado. Esos 126 debo de registrar. Entonces acá en la fila 1, inserto, y anotamos en la casilla 1A el número de datos, 126. 126. El número de datos anotamos en la casilla 1. Siguiente paso es guardar este archivo, pero no con la extensión DAT, tengo que guardarlo con la extensión BLN. Entonces ya tengo un corte 1, entonces acá lo que voy a hacer es corte fin. Básicamente es el último paso para que pueda generar el corte, ¿no? Corte fin. Le digo guardar, voy a cerrar esto, voy a quitar mi mapa
y lo que quiero es dibujar ese corte. Me voy al map, nuevo, utilizo esta opción base map y llamo al archivo corte fin bln, le decimos adicionar y ahí está mi corte. Ahí está mi corte, el cual puedo ir modificando lo que necesito. Aquí quiero modificar la escala. Ahí está la escala. En el eje X están las progresivas y en el eje Y están las cotas. Borramos este corte. Llamo mi archivo grid de coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es, o sea, lo que yo quiero hacer es el corte de B a B3, ¿sí? Nosotros tenemos esas coordenadas, ¿sí? Aquí está B a B3. Entonces voy a crear los datos para que me pueda generar ese corte, ¿sí? Como ya tengo las coordenadas, entonces lo que voy a hacer es copiar. Simplemente voy a utilizar las coordenadas planas. Voy a abrir un nuevo bloc de notas, ya, y lo pegamos. Acá fíjense, los decimales están con comas, eso tengo que modificar, punto tiene que ser. Tengo que colocar coma y simplemente un espacio, recién la coordenada. Acá los decimales igual punto. Esa es la coordenada del punto B. Ahora la coordenada del punto B3 para generar mi corte. Entonces ahí está, corrijo eso, punto, coma, espacio, y aquí también punto. Entonces ese es el formato que tenemos que cuidar para utilizar Digitize. Nuevamente me voy acá a Surfer, mi mapa de contornos, voy a borrar, voy a adicionar nuevo mapa de contornos a partir del archivo grid coordenadas. Ya selecciono este archivo, abro Digitize, map Digitize, ya marco en cualquier lugar, la idea es abrir la ventana, ¿no? Entonces, como ya tengo preparado mis dos coordenadas, simplemente lo que hacemos es copiar. Esto, lo que tengo acá inicialmente lo borramos y ahí tenemos nuestros dos puntos, que es del punto B y del punto B3, de donde hemos sacado de nuestra tabla de coordenadas que ya se había calculado anteriormente. Ya, entonces una vez teniendo esto, lo vamos a guardar, ¿sí? Le vamos a llamar corte B y lo guardamos como bln. Ya, y listo, ya está guardado. Y nos vamos a grid slice, sobre cuál va a ser coordenadas, cuál va a usar corte B. Vamos a crear un archivo dat, ¿sí? Le vamos a llamar corte B también, le digo guardar, ok. Nos vamos a worksheet, abrimos el archivo corte B, el archivo dat corte B, por favor, el archivo dat corte B, y de la misma manera, ¿no? Borramos los datos de A y B, lo de D lo copiamos a A y lo de C lo copiamos a B. Los otros datos que tengo ahí lo borramos. La idea, repito, es en la columna A la distancia progresiva, las progresivas, y en la distancia, en la columna B tengo las cotas o elevaciones. Verifico cuántos datos tengo, 111, insertamos una fila, seleccionamos la fila, botón derecho y ahí tengo insertar, y en la columna o en la celda 1A escribo el número de datos, 111. Esto lo guardamos como BLN. Repito, como ya es la última parte de nuestro corte,
¿sí? Este le vamos a llamar corte B fin, porque ya tenemos corte B fin, corte B fin con la extensión BLN. Le decimos guardar, cerramos worksheet, quitamos nuestro mapa de contornos, nos vamos a map, nuevo base map, ¿no? Buscamos corte B fin, aquí tengo corte B fin y le digo abrir. Entonces este es nuestro corte. Aquí en mapa voy a modificar la escala 1.5 y este es nuestro corte B3, escala 1 a 1500.